Buenos días, hoy es jueves 29 de octubre del año 2020. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Bernardo Vega, médico, catedrático universitario, investigador. Doctor Vega, gracias nuevamente por aceptar la invitación para dialogar con usted sobre un tema que no es tan bonito, pues, el famoso COVID-19 que sigue causando estragos en la humanidad. Pero antes le pido una opinión a usted sobre las declaraciones que hiciera recientemente el ministro de Salud de nuestro país, Ecuador, Juan Carlos Ceballos, que dijo textualmente lo siguiente: los médicos fallecidos con COVID-19 se contagiaron en el ámbito social. Ellos fueron los que llevaron la enfermedad a los hospitales. Digamos que la gente está sumamente molesta, especialmente los médicos que están al frente de la batalla. ¿Cuál es su criterio? Adelante. Bueno, muy buenos días y realmente un placer estar nuevamente en su medio y a través del cual nos podemos contactar con su distinguida audiencia. Eh, una de las cosas que realmente nos sorprendió el día de ayer ver una serie de pronunciamientos sobre este tema de distintos gremios profesionales y obviamente también de la ciudadanía ante un pronunciamiento, digamos, poco realista del ministro. Entiendo que este pronunciamiento fue hecho a inicios de la pandemia durante el mes de febrero o marzo en relación a Guayaquil. Eso es lo que ha sabido o lo que he visto que ha explicado el señor ministro. Sin embargo, creo que definitivamente hay que ver desde un criterio técnico esta aseveración. ¿Cuál es qué condiciones se puede dar un contagio? La principal situación en la que puede darse un contagio es teniendo contacto con una persona que tenga, obviamente, la infección. ¿Sí? Primera cosa. La segunda cosa, evidentemente, es que no haya los medios de protección, por ejemplo, como el uso de mascarilla, el distanciamiento o el lavado de manos. Justamente conversábamos con algunos colegas el día de ayer y pese a que el profesional de la salud tenga todos los cuidados, ningún método es absolutamente 100% seguro de la prevención. Claro que reduce un altísimo porcentaje el contagio, pero ningún elemento de protección es 100% seguro. Es decir, la condición sine qua non para poder tener un contagio es el contacto con una persona que tenga ya la infección. Y básicamente personas que sean sintomáticas respiratorias que estén eliminando a través de sus aerosoles, a través de la tos o a través de los estornudos, los virus al ambiente. Y efectivamente los lugares donde más frecuentemente podemos encontrar este tipo de situaciones es justamente con las personas que tienen esta infección y las personas que tienen infecciones graves con alta tasa de transmisibilidad del virus, es decir, de enviar al ambiente los aerosoles, son justamente aquellos pacientes que están en hospitalización o en seguimiento por parte o atención domiciliaria, con los cuales los médicos tenemos contacto. Es decir, la población más vulnerable o la primera línea de riesgo de contagio definitivamente es la población médica, y hablemos dentro de la población médica no solamente aquellos que ejercen la profesión, sino todo el personal sanitario. Para el mes de septiembre, una revista bastante interesante que toca temas médicos hace un recuento del número de profesionales
fallecidos en el Ecuador y para septiembre alcanzaron los 150 profesionales fallecidos por COVID a nivel nacional. Y más de Solo 1.500 médicos. profesionales de la salud, es decir, médicos, enfermeras que estaban trabajando en primera línea o en atención a pacientes COVID, no solamente en casos de intubación, sino teniendo contacto con este tipo de personas que obviamente dentro del ejercicio profesional necesariamente queramos o no, vamos a tener contacto. Inclusive, muchas de las veces los asintomáticos que llegan para algunas situaciones pueden dar positivos a la prueba y pueden ser un elemento de contagio. Es decir, el personal sanitario tiene un mayor riesgo que la población general de tener contacto con el virus y por ende contagiarse. 150 fallecimientos al septiembre, más de 1.500 contagios del personal sanitario y evidentemente al inicio de la pandemia, que es justamente lo que mencionaba o veía en las aclaraciones del ministro, el uso y la observancia de las medidas o protocolos de bioseguridad que incluyen obviamente la dotación de mascarillas no fue el suficiente y definitivamente generó un contagio de los profesionales de la salud. No se puede aseverar que no fueron en los hospitales, más bien dentro de las posibilidades de estadísticas habría más chance que sea dentro del contacto con los pacientes que a nivel social, que a nivel comunitario, donde posteriormente se derivó la infección. Es decir, creo que lamentablemente, y esto ha sucedido a nivel mundial, el personal sanitario, el personal de primera línea se vuelve la gente más vulnerable a este tipo de situaciones, y es por esto que inclusive cuando se apruebe una vacuna, que esperemos que así sea, justamente el personal de primera línea va a tener una prioridad en la inmunización para evitar contagios y para evitar obviamente muertes en esta situación. Cada persona que fallece es una tragedia y cada colega que fallece es una tragedia que deja detrás una familia devastada. Bueno, eso ha dicho el ministro de Salud, ¿no? Que cuando lleguen las vacunas a nuestro país, los primeros en recibir las dosis, entiendo que 2, serán justamente el personal de salud que está al frente, efectivamente, en la trinchera, pero antes se les llamaba héroes, ahora se les despide y se les acusa de ser los culpables. Mire, yo pienso que definitivamente... se cortó, creo, no. No. Yo definitivamente creo que más bien esta aseveración se contrasta con la primera, ¿no? Porque a los profesionales de salud de primera línea, y no solo la primera línea, sino creo que en general todos los médicos, todos los profesionales de la salud pueden estar en contacto con personas que tengan COVID, ya sea en los hospitales, ya sea en los servicios de salud, porque es una enfermedad que tiene características especiales, no solamente aquel sintomático respiratorio, aquel que tenga tos, que tenga estornudos, va a ser contagiante, sino también aquella persona asintomática. Es decir, puede tener contacto con personas asintomáticas y podría infectarse un profesional de la salud, ya sea un hospital, ya sea un subcentro de salud, ya sea inclusive dentro de la movilización hacia los hospitales, que son básicamente un incremento por el traslado también que tenemos los profesionales para poder atender y cumplir nuestras obligaciones de servicio a la comunidad. Creo que esta justamente es la realidad y más bien haría una contradicción con la primera aseveración que los médicos no estamos contagiando a nivel comunitario, sino más bien al exponernos más tanto al salir, tanto como al ir a los hospitales y tanto en los servicios de salud como en los hospitales, tendríamos una mayor posibilidad y por eso la vacuna va dirigida hacia allá. Creo que la ley humanitaria es un reconocimiento hacia el ejercicio profesional, reconociendo justamente lo que acabamos de mencionar, el riesgo que tenemos los médicos y que tenemos los profesionales de la salud, enfermeras, tecnólogos, bioquímicos, licenciados en las distintas áreas, de exponernos obviamente al virus. Y obviamente al exponernos al virus todavía no está muy claro si vamos a desarrollar una enfermedad grave o no. Eso ya dependerá de un proceso genético y
de la situación inmunitaria que tengamos cada uno de nosotros, es decir, estamos sujetos a riesgo, más inclusive que la población general. El espíritu de la ley inhumanitaria era ese reconocimiento a esa labor, era el reconocimiento a esa entrega, ese reconocimiento a ese riesgo de vida que están teniendo los profesionales de la salud en las distintas áreas en la atención al COVID. Definitivamente creo que se han dado situaciones bastante críticas dentro de ya la ejecución de la ley humanitaria, dentro de la asignación, digámoslo así, ya de sus cargos, digamos, que den algún grado de estabilidad a los colegas que han tenido el sacrificio enorme de estar ya meses batallando en los servicios de salud contra el coronavirus, a esos colegas que obviamente al estar en contacto con personas o con pacientes COVID pueden llevar esta infección a su casa y generar también procesos complejos a nivel de su familia, y definitivamente creo que es necesario absolutamente buscar los mecanismos para que puedan darse esta estabilidad muy merecida a los colegas que están en esta atención directa. No se justifica, obviamente, creo que la salud y la educación, como en algún momento conversábamos con usted, no pueden tener recortes, y en una emergencia sanitaria el talento humano es necesario que esté presente, y definitivamente a lo largo del tiempo de esta pandemia ha llevado a un cansancio bastante grande de los profesionales que están atendiendo a los pacientes, y el generar cierta flexibilidad, cierta rotación, digámoslo así, con aumento del personal de salud para que se pueda cumplir de mejor manera las actividades es absolutamente necesaria. No olvidemos que a más de la epidemia de COVID que tenemos, las personas tienen enfermedades, tienen situaciones que igual que antes necesitan atención, que igual que antes necesitan tratamiento, que igual que antes necesitan obviamente ese acceso a la salud como derecho, es decir, prácticamente los servicios de salud, tanto públicos como privados, están cumpliendo esa doble función de atender la pandemia y atender las enfermedades prevalentes que normalmente se presentaban en las distintas áreas de la salud. Estamos entrevistando al doctor Bernardo Vega, catedrático universitario, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, en países de Europa están viviendo lamentablemente una segunda ola de contagios, agresiva, dicen, agresiva, por eso han tomado los gobiernos, las autoridades, nuevas medidas de confinamiento. Y vamos a Latinoamérica. ¿Qué va a pasar con Latinoamérica y qué va a pasar con Ecuador, que nos aprestamos a vivir un nuevo feriado de 4 días? Definitivamente es un espejo en el que nos tenemos que mirar. Creo que de alguna manera el trayecto andado por países desde que comenzó la pandemia en China nos ha permitido de alguna manera ver el futuro de lo que nos pasa a los países, ¿no? Comenzamos con el proceso pandémico en China, y en noviembre, diciembre, y veíamos realmente lejano esta situación en nuestro país. Finales de enero, igual en Europa se veía muy lejana la llegada de la pandemia. Inclusive yo estuve a finales de febrero en Portugal, y no existían realmente medidas de contención, y se veía muy lejas la llegada de la pandemia, ¿no? Igual cosa nos pasó a nosotros en inicios de febrero, marzo, donde veíamos muy lejana la llegada de la pandemia, pero a todos nos terminó atrapando o llegándonos la ola, con situaciones de salud sumamente críticas y con situaciones económicas que definitivamente van de la mano como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Dos cosas bastante interesantes, ¿no? Fíjense ustedes que dos países que tuvieron mucho éxito en tasas de mortalidad y obviamente en combatir la pandemia, China, que tiene una larga trayectoria en combatir pandemias y en combatir
virus respiratorios como el SARS-CoV-2, entonces tenemos SARS-CoV-1 y tenemos los otros virus respiratorios que pueden haber cobrado una tasa más alta de letalidad en estas, o de infección en esta zona, pero tiene un poco más de experiencia, ¿no? El bloqueo, por ejemplo, en China duró alrededor de 59 días. A partir de los 50, un bloqueo muy estricto. Inclusive que veíamos muy criticable en las redes sociales acciones muy violentas que tomaban la policía contra los ciudadanos que deambulaban en la calle, ¿no? Esto sucedió en China y realmente no nos cabía en la cabeza cómo se puede vulnerar una libertad de circulación de esa manera, ¿no? Sancionatoria, punitiva, con violencia física, Agresiva. exactamente propia de un Estado dictatorial, ¿no? En Alemania, obviamente, también el cierre duró aproximadamente 59 días, no tan fuerte como fue en China, con algo de movilidad, y en los dos, obviamente, se recuperó la movilidad rápidamente, ¿no es cierto? Y evidentemente la economía comenzó a circular tanto en Alemania como en China. Las dos situaciones que han generado un cambio, ¿por qué China no vuelve al encierro y por qué Alemania está volviendo al encierro? Justamente es el comportamiento social. Y esa es la base del mensaje. Es muy conocido y realmente se vio en varios medios alemanes. La Deutsche Welle fue muy clara en la crítica que hacía contra las protestas de los ciudadanos que se negaban a usar mascarillas, desfiles multitudinarios antivacunas, antimascarillas, y la consecuencia es esta. China no tiene un nuevo cierre, está obviamente con actividades normales, y Alemania, obviamente, donde hubo un movimiento anti-prevención, digámoslo así, de la transmisión, tenemos consecuencias. Los otros países, evidentemente, con la apertura de escuelas, con la apertura de la movilidad humana inclusive, fueron o son la base de la segunda ola, o no uso de mascarillas, no uso de distanciamiento, incremento de movilidad, incremento de reuniones inclusive entre personas, son la consecuencia de la segunda ola en estos países. Y justamente, como mencionaba, es el espejo donde nos debemos mirar. Nosotros, de alguna manera, por lo menos aquí en la provincia de La Suay, y creo que también en la provincia de Pichincha, a diferencia del Guayas, no alcanzamos todavía a salir de la primera ola. Y más o menos vemos epidemiológicamente que la primera ola se separa de la segunda con una diferencia de entre 4 a 6 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Europa estamos viendo que condiciones similares de movilidad, condiciones similares de aumento, de incremento de reuniones, fueron la base de la segunda ola, situación similar que estamos viendo en nuestro país. Es decir, si vemos en esta realidad, nosotros esperaríamos una segunda ola o un segundo golpe alrededor de noviembre y diciembre, tomando en cuenta de que la primera ola se dio alrededor de abril con efectos devastadores en Guayaquil, y Guayaquil, obviamente, con el pronunciamiento de varios profesionales con conocimientos en este sentido, han pedido y han solicitado que se disminuya la movilidad en estos momentos. Doctor Vega, esta segunda ola que habla usted, que vendría para noviembre, diciembre, obligaría a las autoridades locales a un nuevo confinamiento. Mire, realmente muchas veces la propia Organización Mundial de la Salud recomendaba otras estrategias distintas al confinamiento, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias que recomendaba antes de esta segunda ola la propia Organización Mundial de la Salud era la reducción de la movilidad de personas vulnerables, adultos mayores o que tengan criterios de vulnerabilidad, hipertensión, diabetes, etcétera, enfermedades, comorbilidades que podrían hacer grave esta situación. Esto se aplicó en Inglaterra y ha demostrado una buena utilidad. Sin embargo, pese a todas estas recomendaciones, técnicamente el desborde del sistema de salud
la ampliación inclusive del número de casos ha hecho que países que manejaron sumamente bien, digámoslo así, en tasas de mortalidad, inclusive como Alemania, se vean obligados a generar cierres segmentarios o aislamientos segmentarios en distintas zonas del país donde existen alta prevalencia. En Alemania, por ejemplo, se toma esta decisión al tener en un solo día 84 muertos. Es una cosa que realmente deberíamos ir analizándolo. Y si esto pasa en Europa, donde obviamente la tasa de mortalidad en Alemania es bastante baja, un 0.4%, y obviamente los casos fueron controlados, en nuestro país, evidentemente, donde la situación de mortalidad es un poco mayor, y definitivamente podemos tener una situación de obediencia a las medidas de restricción o de cuidado ciudadano menor, definitivamente podría generarse un proceso similar. Doctor Vega, ¿cómo están las cifras de contagios en la provincia de La Suay? ¿Conoce usted de estadísticas? ¿Cómo no? Fíjese usted, primero comencemos con un dato nacional, ¿no? Que realmente es lo que dispara las alarmas, en las provincias como Guayas, como Manabí, y y algunas provincias como por ejemplo Santa Elena, ¿no? En la semana del 19 al 25 de octubre, es decir, la semana que pasó, el número de casos se incrementó. Prácticamente pasaron de 5.974 casos a nivel nacional a 8.212 casos. Es decir, prácticamente un incremento en relación de semana a semana de 3.000 casos diagnosticados y confirmados con PCR. Esto quiere decir 1.173 casos por día o 48 casos por hora. ¿No es cierto? Es un número bastante alto. Entre la semana del 19 de octubre al 25 de octubre se produjeron 158 muertes a nivel nacional, es decir, prácticamente 22 muertes por día en nuestro país. En la provincia de La Suay, realmente creo que es importante tomar en cuenta que cada región, cada zona tiene una epidemiología, digámoslo así, distinta y un comportamiento distinto. Nos llegó a distinto momento también las pandemias y la aceptación y la aplicabilidad de las medidas de protección individual, creo que tienen variaciones regionales y variaciones provinciales, ¿no? En la provincia de La Suay, básicamente tenemos, digámoslo así, una meseta alta de casos, es decir, no hay un incremento grande de los casos. El número más alto lo tuvimos en el mes de agosto, ¿no? El número más alto de casos lo tuvimos en el mes de agosto. Si usted me permite proyectar, le podría presentar un cuadrito, bueno, si es que es factible, pero si es que es factible la proyección, no sé si podríamos hacerlo, compartir la pantalla. Ya. No está habilitado, no importa. Por ejemplo, en la provincia de La Suay, ¿no es cierto? El pico más alto lo tuvimos el 31 de agosto al 6 de septiembre, fueron prácticamente 1.000 casos en una semana. De ahí ha venido con disminuciones, 663 casos en la semana del 21 al 27, de la 28 de septiembre al 4 de octubre tuvimos 469 casos, y la cifra más baja desde que inició la pandemia, del 5 de octubre al 11 de octubre, con 278 casos en una semana. Luego de eso ha habido fluctuaciones en más, del 12 de octubre al 18 de octubre prácticamente 398 casos, y de la última semana, 19 al 22 de octubre, 401 casos, es decir, 3 casos más que la semana anterior. Es decir, si veríamos la curva que grafica esto, ¿no es cierto? Si veríamos la curva que grafica este tipo de, hablamos de una ligera meseta, digámoslo así, una ligera reducción que de alguna manera, yo diría, da cierto aire,
cierto aire, entre comillas, a nuestra situación epidemiológica. El problema básicamente es que cada situación que genera movilidad incrementa a un 30 a un 40% el número de casos. A eso iba, doctor Vega. La gente, aprovechando el feriado, aquí en Cuenca, mucha gente ya está preparando maletas para viajar a la costa. Esto es un peligro, creo. Y lo otro es la apertura durante el feriado de espacios públicos, como por ejemplo el cementerio municipal. Efectivamente, ¿no? Una de las cosas que veíamos, y ya han habido experiencias sobre este tipo de situaciones, recordará usted Día de la Madre, Día del Padre, ya el cambio de semáforo de amarillo a semáforo verde, el cambio de semáforo de amarillo, digamos ya perdón, el cambio, la limitación del estado de excepción, produjo incrementos de aproximadamente 30 o 40% del número de casos, es decir, la movilidad, no simplemente el traslado, sino la movilidad implica el contacto persona a persona, es un elemento que incrementa el número de casos y aumenta el número de casos y obviamente también los casos graves van a estar más presentes y el requerimiento de atención hospitalaria y terapia intensiva va a ser alto. No nos olvidemos que prácticamente desde junio hasta acá, las terapias intensivas, ha habido algo de relajamiento en la atención de los pacientes que no requieren terapia intensiva, hay disponibilidad de camas según informaciones que se han dado, pero terapia intensiva siempre pasa básicamente con un 100% de ocupación y eso da cuenta de que estamos todavía en una situación bastante compleja en cuanto al número de casos y tener una movilidad más grande definitivamente vamos a tener situaciones que pudiesen incrementar el número de casos. Para concluir, a pesar de las consecuencias del contagio, de la agresividad en el organismo, eso de entubarle al paciente y que permanezca 2, 3, 4 semanas entubado, viendo cómo reacciona el organismo. Bueno, las personas que han pasado por eso y han logrado contar dicen, yo no te recomiendo que salgas a reuniones en grupo, que te vayas a la playa, en fin. ¿Cuál es su recomendación, su consejo a los cuencanos, a los azuayos, sobre este tema? Ya se viene el feriado, insisto, y usted ya ha dado a conocer las estadísticas y las consecuencias futuras. Bueno, y yo pienso que las recomendaciones médicas se han puesto en conflicto con las recomendaciones, o más bien intereses de desarrollo o activación económica, ¿no? Pero las recomendaciones médicas siguen siendo las mismas desde que inició la pandemia, y creo que si queremos prevenir una segunda ola, que no nos conviene desde el área de la salud ni desde el área económica, no nos conviene a nadie, ¿no? Es mantener estas medidas de distanciamiento, no evitar aglomeraciones, no estar con distancia menor a 2 metros entre persona a persona, uso de mascarilla y obviamente un lavado frecuente de manos. Creo que uno de los espacios donde más transmisibilidad se da justamente son las aglomeraciones y sobre todo el estar en espacios cerrados. Sería impensable y ojalá y creo que va a ser así, apertura de discotecas o bares donde realmente hay una aglomeración de personas sin ventilación. Son espacios ideales para la transmisión del virus. Sobre todo a las personas jóvenes, ¿no? A las personas jóvenes que en estas festividades pueden generar reuniones, pueden generar transmisibilidad y llevar el virus a su casa, y si bien los jóvenes tienen una menor vulnerabilidad, no absolutamente no les va a pasar nada, si tienen menor vulnerabilidad, pero al llevar a su casa pueden tener una transmisión a sus adultos mayores. Es decir, esta es la recomendación. La segunda recomendación, inclusive si es que va a salir, si es que va obviamente a tener un contacto con personas, no le queda otra, supongamos que por situaciones, mantener todas las medidas de bioseguridad, lavado de manos, y si es que va a recibir una visita en su casa, que no sería lo recomendable, no reciba visitas, y peor aún,
Si tiene usted personas que tienen vulnerabilidad dentro de su hogar, no debería recibir visitas. Si es que está obligado a recibir visitas por alguna manera, lo ideal sería no hacerlo, hasta inclusive dentro de casa, personas que no han estado dentro de su burbuja familiar de cuidado, deberían usar mascarilla, debería mantenerse el distanciamiento de 2 metros, debería mantenerse el lavado de manos y la visita, aunque sea recibida, tiene que ser recibida preferiblemente al aire libre o en espacios altamente ventilados. Yo creo que realmente del cuidado que tengamos cada uno de nosotros, de las precauciones que tengamos cada uno de nosotros, evitará obviamente el contagio para nosotros, para nuestras familias, que a su vez se traduce en un aumento de contagio a nivel social y a su vez se traduce en un aumento del riesgo de tener una segunda ola que ha tenido consecuencias, como le mencionaba, no solo en salud, sino económicas, que es justamente una de las preocupaciones grandes que tenemos a nivel local y nacional. Bien, gracias al doctor Bernardo Vega, catedrático universitario, por la información, por las estadísticas, por las sugerencias, por los consejos que nos acaba de entregar. Se habla, doctor Vega, que a nivel nacional hay aproximadamente 165.000 contagios. Efectivamente, hay unas estadísticas que se van generando día a día desde el propio Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y hablamos 164.908 casos confirmados con PCR, es decir, ya con la prueba absolutamente, bueno, digamos, nada es absoluto en medicina, pero con una amplísima certeza de que tiene el virus, esto ha sucedido. Y hablamos de 12.608 muertes a nivel nacional en lo que va de la pandemia. Bueno, puede ser mucho más, ¿no? Así es. Puede ser mucho más, que no están registrados en las estadísticas, en los datos oficiales. Se habla también de 32.000 personas recuperadas. Efectivamente. Bien. Efectivamente, se habla, tenemos esos números. Gracias, doctor Vega. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias y un saludo y gracias por el espacio. Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias. Un buen día.